17:3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué tiene que ver este texto con la supuesta experiencia que la señora Castellano y todas las damas que le acompañan tuvieron, que ella lo cita como una referencia para darle validez a su experiencia? El único Dios verdadero es conocido por medio de la experiencia espiritista que ellos supuestamente tuvieron. La Biblia no registra ningún caso donde un grupo de personas haya tenido experiencias extracorpóreas idénticas y simultáneas. Esta manera de destrozar la palabra de Dios y explicarla disparatadamente es típica del matrimonio castellano. Otra cita de ellos, él dice: Dios tomó a Claudia en el espíritu y la unió al espíritu de Cristo en el momento exacto de su crucifixión. Literalmente ella pudo sentir todo lo que Jesús sintió cuando estaba colgado en aquel madero. Él dice aquí: qué lástima que en la película La Pasión de Cristo, producida por Mel Gibson, no haya actuado la señora Castellano. Santo Dios. Ya estamos cansados de ver señoras predicadoras que recogen las iglesias vertiendo la sangre de Cristo por la palma de sus manos mientras se encuentran en la mitad de sus peroratas. En la antigua revista cubana Bohemia salió una señora mostrando los estigmas de Cristo en sus muslos. Hace poco se vio en televisión un señor que también vertía la sangre de Cristo por las palmas de sus manos. Estamos cansados de ver predicadores que mientras hablan en el púlpito sudan aceite santo que supuestamente sana a los enfermos. Hay que tener cuidado con todas esas porquerías, hermano. Hay que tener cuidado. Y tristemente, ¿sabe por qué mucha iglesia pentecostal está cayendo en esto? Porque cualquier persona que aparece por ahí con un testimonio sobrenatural ya lo queremos tener en el altar para que le mueva las emociones a la gente. Y no pasamos a la gente por el filtro de la palabra del Señor. Entonces por ahí aparece una persona que dice que anda botando aceite por las manos y ya, mira hermano, viene para acá una persona que bota aceite por las manos. ¿Ah? Mira, allá en Puerto Rico una vez apareció uno testificando que, bueno, el nombre de él supuestamente antes de venir en Cristo era Camula. Y el testimonio de él era que en Venezuela él era una persona de estas que comen cuerpos humanos. ¿Cómo es que se caníbal? Un caníbal, ese era su testimonio. Y él hablaba de que era caníbal y de cómo se comía la gente, cómo les comía los sesos y todo eso. Y se volvió todo el mundo loco trayéndolo para las iglesias. Y yo le decía a mi esposa: ese testimonio no es de Dios. Y mi esposa me decía a mí: Nalo, ten cuidado, mira que muchos hombres de Dios lo están invitando. Pero es que yo le decía a ella: pero es que cada vez que yo escucho a este hombre testificar, mientras más lo escucho, más pesadez siento. Yo no siento que esto sea de Dios. Entonces, un pastor de nuestra iglesia de nuestro pueblo lo trajo. Eso fue en Puerto Rico. Cuando este pastor anunció que ese hombre iba a estar ahí, yo me paré en el altar de la iglesia y le dije a la iglesia: mire, este hermano va a tener ese hermano en el altar de la iglesia de él. Y ese hermano anda arrasando en toda la isla, lo están poniendo por la radio en todos lados. Yo le voy a decir algo a esta congregación: ese día yo no voy a respaldar ese culto. Yo voy a tener culto en la iglesia y yo voy a ser el que va a predicar aquí. Y todo el mundo tiene que estar aquí. Y si alguno de ustedes se atreve a irse para aquella iglesia, allá mismo se queda, porque no lo quiero aquí. La gente se quedó en el culto ese día en contra de su voluntad, porque muchos de ellos querían ir para allá. Usted no ve que había un montón de pastores bien conocidos que lo estaban teniendo, y muchos hasta pensaron que yo estaba mal. Semana después salió el hermano Rasky por la radio diciendo que quería hablarle algo a todo el pueblo de Puerto Rico, que tenía que ver con el Camula ese que estaban llevando los altares. Tenía allí un hermano de Venezuela que conocía al tal hombre desde Venezuela y que dijo a través de la radio que él conocía al hombre por muchos años y que ese hombre nunca había comido ni gato. Que todo era un engaño y que lo que hacía era viviendo de las ofrendas que le daban de todas esas actividades que estaba celebrando. Cuando eso pasó, los hermanos de nuestra iglesia, los que estaban molestos conmigo, vinieron donde mí a pedirme perdón. Pastor, perdóneme, mire que yo pensaba que usted estaba equivocado.
Nosotros estamos para cuidar a la iglesia. Y a veces nosotros rechazamos hermanos simples y sencillos para entregarle el altar a gente por las cosas grandes que supuestamente tienen. Y a veces estamos subiendo al altar cosas que realmente no vale la pena, hermano. Estamos promoviendo, y ahí es que nosotros somos los culpables, de promover más un evangelio más emocional que bíblico. Y nos tenemos que cuidar de eso. Ay, Señor. Pero volviendo al caso de la señora Castellano, que enredó que el Espíritu del Señor se había prestado para volver a la cruz a fin de que la señora Claudia fuera crucificada con él. ¿Cuántos cambios le tenemos que hacer a la Biblia si esto fuera cierto? Dice él. Ella dice que ella aguantó todo lo que Cristo sufrió en la cruz por 3 horas. ¿Cuánta resistencia la de esta señora para haber aguantado por 3 horas todo lo que Cristo padeció? Indiscutiblemente ella debiera de figurar en el libro récord de Guinness, dice él aquí. Ella dice, o dice César Castellano, luego que usted ha vivido esta experiencia, adquiere la habilidad de llevar a aquellos que está discipulando a recibir esa misma revelación de la cruz. Comentario, según Castellano, la supuesta experiencia de la cruz que su esposa tuvo es sumamente importante por las siguientes razones que él da. Razón número 1, porque supuestamente, según él, el rey David la tuvo. Él dice, aunque el sufrimiento de Jesús sucedió muchos años después de David, Dios tomó el espíritu de aquel rey y lo trasladó en el tiempo, llevándolo a sentir todo aquello que Jesús iba a padecer. Comentario, esta es la manera como Castellanos explica el Salmo 22. Vaya exegeta. ¿Qué manera de explicar el Salmo 22? Si así explica todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, ¿qué desparpajo hace con la Biblia? Esta es una muestra de la obsesión que tiene de explicar la Biblia a su manera sin ningún respeto a lo que es su significado claro y lógico. Segundo, dice él, porque nadie puede conocer a Dios como su Padre a menos que tenga la revelación de la cruz, y solo la persona que haya experimentado la revelación de la cruz podrá conocer a Dios como su Padre. Ay, Dios mío, Señor. Dice él, porque a través de la revelación de la cruz es que se obtienen los milagros. Tengo la plena certeza de que todo aquel que desea obtener un milagro lo hará a través de esa revelación de la cruz, es que puede conquistarlo. O sea que ya los milagros no son ni en el nombre de Cristo. Usted tiene que pasar por la experiencia que pasó la esposa de él. Dice él, la visión de la cruz es la mejor estrategia para que los enfermos se sanen y para que las almas se salven. O sea, hay que pasar ahora por esa experiencia para ser sano. Y dice él, porque una vez que uno ha tenido dicha visión, adquiere la habilidad de llevar a aquellos que está discipulando a recibir esa misma revelación de la cruz. O sea, de manera que la supuesta revelación de la cruz es como saber andar en bicicleta. Una vez que usted aprendió a andar en ella, le puede enseñar a otros también cómo hacerlo. Qué raro entonces que los grandes personajes de la Biblia que tuvieron experiencias profundas con Dios no hayan dicho nada del método castellano para poder experimentar lo mismo. Si los que falsamente tuvieron la visión de la cruz y por medio de ella descubrieron la esotérica técnica de salir del plano natural para penetrar en el sobrenatural, si uno de los propósitos de este suceso es que otros participen de lo mismo por medio de la habilidad que uno adquiere en producirla, qué envidiosos fueron Isaías, Ezequiel, Daniel, Pedro, Felipe, Esteban, Pablo y Juan, que no nos dijeron cómo tener las mismas experiencias sobrenaturales que ellos tuvieron. Santo Dios. Isaías no nos dijo cómo tener la visión del Señor que él tuvo en el capítulo 6. Ezequiel no nos explicó cómo podemos ser tomados de las guedejas para ser transportados a Jerusalén.
como él lo pasó en el capítulo 8, verso 3 de Ezequiel. Daniel no nos explicó cómo interpretar las escrituras en la pared, como en el capítulo 5 él lo hizo. Pedro fue tan envidioso que no nos dejó las técnicas de ver lienzos que descienden del cielo, como él lo hizo en el capítulo 10 de los Hechos. Felipe no nos quiso decir cómo ser transportados por el Espíritu de un lugar a otro, como en el capítulo 8, versos 39 y 40 del libro de los Hechos. Aunque eso sí, la señora Castellano puede explicar cómo el Señor la transportó de Bogotá, Colombia, al Monte Calvario en Jerusalén para ser crucificada con Cristo. Esteban no nos dejó la estrategia para ver los cielos abiertos y al Señor sentado a la diestra del Padre. Santo Dios. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Santo sea Dios para siempre. Oh, mi alma alaba y glorifica al Dios del cielo por su amor y por su bondad inefable. Gracias, Señor. Glorificado sea Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Gloria, 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 gloria al Señor. Santo Jehová. El apóstol Pablo, tanto que escribió para instruirnos en el Evangelio y nunca nos explicó la manera en que podíamos ser transportados al cielo para escuchar palabras inefables. Y Juan debió de habernos revelado la técnica para ver todo lo que él vio en la isla de Pasmo y que explica en el libro de Apocalipsis. Estimado lector, supongamos que usted es maestro de la escuela dominical, que desgraciadamente está desapareciendo por culpa del G12, de la visión celular y los encuentros. La gran mayoría de los pastores que están en G12 quitaron la escuela dominical, porque ellos tienen que enseñar ahora el G12. Imagínese que usted le pudiera decir a sus maestros en la escuela dominical, les voy a enseñar a sus estudiantes en la escuela dominical, les voy a enseñar cómo tener una visión de la cruz de Cristo. Todos ustedes necesitan literalmente sufrir todo lo que Cristo sufrió y estar clavados durante 3 horas en el monte Calvario. Les advierto que durante esas 3 horas los demonios los van a estar atormentando. No le pidan ayuda a Dios porque no se la va a dar. Porque le dio la espalda. Ay, Señor. Él dice, todo se oscureció y esas nubes eran las legiones de demonios que recaían sobre el cuerpo de Jesús. Ya yo le leí eso a ustedes. Le quiero leer el comentario que él hace de las palabras que ellos hablaron. Según los evangelios sinópticos, en la crucifixión y muerte del Señor ocurrieron milagros como un testimonio de que era el Hijo de Dios. Ella dice, ¿verdad? Jesús podía ver cómo los demonios con toda su furia venían sobre él, como leones hambrientos que abrían su boca rugiendo con toda clase de palabras perniciosas. Y aunque eran las 3 de la tarde, toda la tierra se llenó de densas tinieblas. Y esto sucedió a causa de la mayor manifestación de demonios que, dirigidas por el mismo Satanás, conocido como el príncipe de las tinieblas, lo había rodeado y había rodeado la tierra con gran oscuridad. Esto es lo que dice la Biblia. Los sucesos sobrenaturales que se registran son los siguientes. Hubo tinieblas sobre la tierra desde la hora sexta, que son las 12 del mediodía, hasta la novena, que son las 3 de la tarde. Mateo 27:45. El velo del templo se rasgó en 2, en Mateo 27:51. La tierra tembló, en Mateo 27:51. Las rocas se partieron, eso está en Mateo también 27:51. Se abrieron los sepulcros, está en Mateo 27:52. Muchos cuerpos de santos que habían muerto se levantaron, salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Cristo fueron a Jerusalén y se aparecieron a muchos. Eso aparece en Mateo 27, versos 52 y 53. El centurión y los que estaban con él, al ver el terremoto, reconocieron que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Está en Mateo capítulo 27, verso 54. Todo esto que apareció ahí fue la forma en la cual Dios se valió de la naturaleza para dar testimonio del evento trascendental que estaba ocurriendo. Esos sucesos sobrenaturales fueron una constancia divina de que el plan de salvación, gestado en la mente de Dios desde la eternidad, había tenido su fiel cumplimiento.
Sin embargo, el matrimonio castellano le atribuye a los demonios la oscuridad tan significativa de aquella tarde, diciendo que fue una revelación que Dios le concedió a la señora Claudia Castellano durante las 3 horas que padeció, según ella, literalmente, lo que Cristo sufrió en la cruz. ¿De dónde sacó la señora Claudia que las 3 horas de tinieblas fueron causadas por la mayor manifestación de legiones demoníacas? ¿Por qué esa obsesión de ver demonios por todas partes? Ahora, si los demonios son espíritus, no pueden causar sombra. Y mucho menos oscuridad. Nadie puede decir que vio la sombra de un ángel o la de un demonio que pasó frente a él o ella. Qué manera de inventar cuentos utilizando la Sagrada Escritura. Dice él, mi esposa pudo también sentir que todos sus huesos se descoyuntaban, que su corazón se deshacía en su interior, no estaba en el cuerpo, pues había sido transportada por el Espíritu de Dios y se hallaba en éxtasis. La peculiaridad de los castellanos de hacer enredo con lo que escriben debería hacerlos pensar varias veces lo que piensan estampar en un papel o en un disco de computadora antes de hacerlo. Si fue una experiencia en el espíritu y no en el cuerpo, ¿cómo es que los huesos se le descoyuntaban y su corazón se deshacía? Ay, Dios mío. ¿Se da cuenta, mi amado hermano, que hay que leer interpretando y no leer como el papagayo? ¿Ah? Se le ha olvidado que los sufrimientos de Cristo fueron físicos y corporales, y que precisamente para poder sufrir y morir en nuestro lugar fue necesario que Cristo se encarnara. Pero la señora Claudia viene con la subjetiva historia de haber sufrido en el espíritu lo que Cristo sufrió en el cuerpo. ¡Qué lindo! Si literalmente, como ella dice, sufrió lo que Cristo sufrió, ¿por qué no lo sufrió en el cuerpo? De manera que sin saberlo, está propagando la dañina herejía que combatió el apóstol Juan con su primera carta, una herejía, escuche bien, que se llama el docetismo con D. Los docetas sostenían un dualismo según el cual el bien está en la mente, que es el espíritu, y el mal en la materia. Eso es lo que enseñaban los docetas. Que el bien está en la mente y el mal está en la materia. Por tanto, esto era lo que ellos enseñaban acerca de Cristo. Ellos enseñaban que Cristo no pudo haber tenido cuerpo físico, porque entonces hubiera estado en pecado. Lo que se pensó que era un cuerpo físico, según ellos, era más bien una apariencia de cuerpo, una especie de espejismo. Para sostener su doctrina, utilizaban una palabra griega que significa parecer. Según los docetas, Jesús tuvo la apariencia humana, pero fue eso nada más, una apariencia. Para el apóstol Juan, las enseñanzas de los docetas eran tan devastadoras que las llamó enseñanzas de anticristo y escribió en 1 de Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Santo Dios. Cristo necesitó encarnarse para poder sufrir y morir por la humanidad. No hay manera en que alguien pueda decir que sufrió lo mismo que Cristo, pero solo en el espíritu. Decir que Cristo no sufrió en el cuerpo es una inspiración de un espíritu. Y este espíritu que enseña tal herejía no es de Dios. La razón por la cual el apóstol Juan dice todo espíritu es porque en las iglesias se habían introducido los docetas y bajo la supuesta inspiración del Espíritu Santo profetizaban en las iglesias que Cristo no había tenido un cuerpo humano. Cualquier espíritu que diga
tal herejía no es de Dios. Y tal afirmación, según Juan, procede del anticristo. Ja. Ay, Señor. Una palabra de advertencia para el matrimonio castellano y para todos sus seguidores. Por lo que escriben en sus libros, tienen una vinculación muy estrecha con las fuerzas del diablo, sus enseñanzas, sus prácticas, visiones y experiencias extracorpóreas. Son tan idénticas al espiritismo y a varias formas de ocultismo, como se demostrará más adelante. Él dice, pero Claudia vio cuando el padre se levantó y le dio la espalda, dejándolo prácticamente a la merced de esos feroces demonios. Ay, Dios mío. La señora Castellano dice que vio cuando el padre. Esta afirmación es demasiado grave por lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 4 verso 12? Dice, nadie ha visto jamás. Y ella dice que lo vio. Ay, Señor. ¿Ah? Dice la Biblia, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 1 de Timoteo capítulo 6 verso 16. Dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Dijo más, y se lo dijo Dios a Moisés, no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. Éxodo capítulo 33, verso número 20. ¿En qué problema monumental se ha metido esta señora por lo que afirma que le ha sucedido? Y dice después, y solo la persona que haya experimentado la revelación de la cruz de Jesús podrá conocer a Dios como Padre. Esto significa que desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hasta el momento en que la señora Castellano tuvo la supuesta visión de la cruz, nadie ha conocido a Dios como Padre. También en nuestros días nadie puede decir que es salvo si no ha pasado por la ocurrente experiencia por la cual pasó esta señora. Ay, Dios mío, Señor. ¿Cómo es que la gente puede estar cayendo en algo así? Pastores, hermanos, pastores, porque me da pena con los miembros de nuestras iglesias, porque los miembros de nuestras iglesias muchas veces oyen todo el montón de de cosas que la gente predica y no buscan la Biblia. A todos le dicen amén. A todos le dicen amén. A todo. Todo. Yo le digo a la gente de la iglesia que yo pastoreo cuando estoy predicando que yo quiero que ellos lean y escriban. Que después que se vayan a su casa y que busquen a ver si lo que yo le prediqué es verdad. Si está ahí o no está ahí. Nosotros tenemos que enseñar a la gente a comparar lo que se les diga con la Biblia. Ay, Señor. Es obvio que los castellanos no tienen la más mínima idea de lo que es la paternidad de Dios sobre su pueblo y la filiación que existe entre Dios y los redimidos. Es obvio también que el señor Castellano no se detiene a meditar por un segundo lo que va a escribir, ni lo que enseña, sino que cualquier invento que se le viene a la cabeza lo presenta como algo bíblico, normativo y revelado por Dios. Uno de los grandes temas de la Biblia es precisamente la paternidad de Dios sobre los redimidos. Y es precisamente esa importantísima doctrina cristiana que los castellanos hacen uno de los peores destrozos con la religión que se han inventado. ¿De quién puede proceder esta enseñanza? ¿De Dios o del demonio? Consideremos algunos pasajes bíblicos que hablan acerca de la paternidad de Dios sobre los redimidos. Número 1, los que reciben y creen que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, son hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versos 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por medio de la redención en Cristo, uno viene a ser hijo de Dios y recibe su Santo Espíritu.
como lo dice la Biblia. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas capítulo 4, verso 4 al 7. En 4 breves versículos, el apóstol Pablo desarrolla uno de los tratados más elocuentes que se encuentran en sus cartas acerca de la paternidad de Dios sobre los creyentes. Veamos los asuntos que tratan estos versículos. Antes de la muerte de Cristo, la humanidad entera se encontraba a los rudimentos del mundo y la acusación de la ley. En el momento determinado por la soberanía divina, Dios envió a su Hijo en forma humana y bajo la ley del Antiguo Testamento. El propósito inmediato de la venida de Cristo al mundo fue redimir a la humanidad que se encontraba bajo las acusaciones de la ley, no los argumentos del diablo como heréticamente enseña César Castellano. Y como consecuencia del acto redentor de Dios en Cristo Jesús, los creyentes somos adoptados como hijos de Dios. Esto es, los seres humanos son criaturas de Dios, pero vienen a ser sus hijos cuando reciben la salvación. Por ser hijos de Dios, Dios envía su Espíritu Santo a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo. Y el Espíritu de su Hijo hace que el creyente pueda exclamar, Abba Padre, que es una palabra aramea afectuosa, cariñosa para dirigirse a Dios. La condición de esclavo es eliminada porque el creyente no puede ser hijo de Dios y esclavo del pecado a la misma vez. Y por ser hijo, automáticamente el creyente es constituido en heredero de Dios. Sea bendito el Señor en esta hora. Por tanto, señores, todo lo desmoronan los señores castellanos al insistir que nadie puede conocer a Dios como Padre a menos que tenga una visión de la cruz al estilo de Claudia. Si no se arrepienten los dos por toda su falsa enseñanza, que no se olviden que encararán el juicio inevitable de Dios como está escrito. Se les olvidó lo que está escrito por el Espíritu Santo al cerrar el canón bíblico en Apocalipsis 22, 18 al 20, donde dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, que de hecho no es este libro, sino este libro que está aquí, la palabra del Señor. A su nombre. Gloria a Dios para siempre. Así que, amados hermanos, para concluir, sea bendito el Señor. Nosotros leímos donde dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso a su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Los versículos que nosotros leímos al comienzo del día de hoy dicen, y es una pregunta que hace el Señor, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Nosotros tenemos que colocar nuestro ministerio pastoral dentro de la verdadera perspectiva. Yo
he visto gente que pastorean por muchas razones. Hay gente que pastorean por amor al dinero y hay gente que pastorean por amor a las almas. Hay quienes pastorean porque andan buscando fama y hay quienes pastorean porque no pueden ser pastoreados por nadie. Porque ellos no se quieren someter a nadie y como ellos no se quieren someter a nadie, levantaron su propia iglesia. Pero eso sí, ellos quieren que todos los demás se sometan a ellos. ¿Ve? Pastorear no es un juego, hermano. Es una responsabilidad inmensa por la cual nosotros le vamos a dar cuenta al Señor. Nosotros le vamos a dar cuenta a Dios por lo que le hablamos a la iglesia y le vamos a dar cuenta a Dios por lo que no le hablamos también. Si nosotros nos negamos a enseñar la verdad. Y cómo cada uno de ustedes llegó al ministerio pastoral, yo no lo sé. Porque yo a ustedes no los conozco. Hoy en día la gente llega al pastorado de muchas formas. Y de eso sí yo conozco. Hay quienes llegan a pastores porque los concilios los ponen. Y hay concilios que ponen a personas a pastorear en un lugar porque no tienen obrero en el lugar. Se buscan a alguien que ellos entienden que sirve, a lo mejor porque tiene estudios o lo que sea, y lo dicen, mira, te necesitamos allá, y si esa persona tiene deseo de pastorear, se vaya. Y hay quien ora, y si realmente Dios lo llamó, le dice al concilio, bueno, yo siento que Dios me está llamando, yo voy. Y hay quien ora y le dice al concilio, yo no siento que de verdad Dios me está poniendo ahí. No quiero ir. No, pero que te necesitamos, que si esto, que si lo otro. Y entonces ellos dicen, bueno, pues en lo que ustedes consiguen un pastor para esa iglesia, yo voy a ir a ayudarlos a ustedes ahí, porque como quiera la iglesia no tiene a nadie que los ayude. Yo los voy a ayudar. Pero rápidamente haya un pastor para ellos, ustedes lo ponen. Y a veces esa persona cuando llega y se pone a trabajar, siente el llamado de Dios a quedarse allí. Y se queda. Pero hay quien nunca lo siente y siempre le está diciendo al concilio, búsquense a otro porque yo sé que Dios no me puso ahí. Y cuando el concilio tiene otra persona, ellos se salen. Hay otras personas que llegan al pastorado porque en la iglesia de ellos hubieron problemas y las situaciones que pasaron en la iglesia hizo que la iglesia se dividiera, lo que haya pasado en la iglesia, y ellos quedaron pastoreando por causa de lo que haya pasado en la iglesia. Hay quienes están pastoreando porque dividieron una iglesia. Ahora, hay algo que mi mente de pastor, de ministro, de hombre de Dios, me hace entender. Cuando una persona divide, por ejemplo, una iglesia, busca un local, comienza un pastorado que comenzó con una división, comienza a predicar, pasa un año, pasan 2, pasan 3, pasan 4, pasan 5 años, comienzan a convertirse gente en esa iglesia. Me guste a mí o no me guste, esa persona ya se convirtió en un pastor. Lo haya llamado Dios o no lo haya llamado Dios, ya tiene almas que no tienen que ver nada con la división que pasó, que comenzó a trabajar, comenzó a predicar y se comenzaron a ganar almas. Así que a lo mejor lo que comenzó con una división, al final sí terminó siendo una iglesia, aunque haya empezado de la forma equivocada. Lo único que yo sí pienso por la experiencia que tengo de las muchas cosas que he visto, que quien se levanta así va a tener un montón de problemas en su congregación. ¿Por qué? Porque cuando tú no te sometes a alguien y llegas al ministerio bajo el sometimiento de un pastor, de una pastora o de un concilio que reconoce tu llamado y te puso ahí, y tú comienzas un pastorado llevándote almas de una congregación de la cual tú fuiste miembro o de otras congregaciones que tú no fuiste miembro, porque empezaste una iglesia, empezaste a hablarle a todo el mundo y a traértelos contigo. A la gente molesta, que todo el mundo tiene gente molesta en la iglesia con uno. Aquí no hay ni uno sentado que me pueda decir que la iglesia al 100% está con él.
Usted puede reconocer, por ejemplo, el ministerio que Dios me ha dado a mí y usted decide, Dios mío, ese ministerio que tiene ese hermano, que si esto, que si lo otro. Pues mire, con todo el ministerio que Dios me ha dado, yo tengo gente en mi iglesia que me hacen la guerra. Y en todas partes existen. Ahora, con humildad yo doy un consejo. Si aquí hay alguna persona que me oye, que comenzó un pastorado en medio de una división y ya con el pasar de los años se han convertido almas en su iglesia y al final usted ha terminado siendo un pastor de verdad, porque al final usted tiene almas que usted se las ganó. Trate por lo menos de reconciliarse con el pastor de la iglesia donde usted salió. Haga la parte suya. Si la otra persona se quiere reconciliar o no se quiere reconciliar, ya ellos. ¿Ves? Pero lo que es de uno, lo de uno, porque hay que sanar. Hay que sanar las heridas que están en la gente. Y hay que llegar a un punto de paz, porque si Cristo nos encuentra en guerra, nos vamos a perder. ¿Ves? Nosotros no podemos estarle hablando a los hermanos de que ellos tienen que amarse entre ellos y nosotros, mire, ¿sabe el problema más grande entre los pastores de sana doctrina? Y todos nosotros somos de sana doctrina. Siempre andan en queja entre ellos mismos. Predicamos el mismo mensaje, creemos lo mismo y siempre andamos criticándonos los unos a los otros. Y ustedes, los pastores liberales por allá, que se juntan hasta 1000 de ellos y se llevan lo más bien. Y entonces los pastores de sana doctrina no pueden estar todos juntos metidos debajo de un mismo techo porque terminan criticándose los unos a los otros, hablando mal del otro, deseando los puestos que otro tiene. Y si alguien es el presidente de la asociación, hay quien quiere sacarlo de ahí para ponerse él. El Señor reprenda al diablo. Vivimos en un ambiente de guerra y predicando que Cristo viene. Este es mi humilde y sencillo consejo, hermano. Y lo doy con amor. Mire, si usted tiene una iglesia que nació en una división y ya con el pasar del tiempo usted se convirtió en un verdadero pastor, en una verdadera pastora porque Dios le ha dado alma, vaya donde está su pastor. Y dígale, ¿sabe qué? Cuando yo salí de aquí, salí de la forma incorrecta. Y con el pasar de los años me he dado cuenta. Me he dado cuenta lo difícil que es el pastor, porque ahora mismo yo soy pastor también. Y a lo mejor yo lo criticaba a usted porque yo pensaba que había cosas que usted debía de hacer y usted no hacía. Y ahora que yo soy pastor me doy cuenta que no es tan fácil hacerle esas cosas, porque yo también las trato de hacer y tengo gente que por más que yo trate, no me dejan. Y fue la ignorancia mía que me llevó a interpretarlo a usted de la forma correcta. Yo quiero que usted me perdone. Tal vez cuando yo salí de aquí no era pastor, pero ahora sí lo soy. Porque tengo almas que yo me he ganado. Yo quiero andar en amistad con usted, en reconciliación con usted. Y si aquí hay algún pastor que le hayan dividido la iglesia en algún momento, yo le aconsejo a usted que si alguien se le acerca a usted le habla así, y usted ve que la persona después que salió de su iglesia se mantuvo en la sana doctrina, perdónelo. Si total, al final de la historia, le hizo a usted un favor. Porque cuando se llevó a los que se llevó, ¿sabe usted quiénes se llevó él? Se llevó a los que no estaban con usted. Porque si hubieran estado con usted, nunca se hubieran ido. Nosotros, como ministros de Dios, no podemos perder de vista nuestra salvación. Y a veces en las batallas que tenemos dentro de nuestro ministerio, nos olvidamos de que lo más importante aún para nosotros mismos como pastores y como pastoras es ser salvos, y nos envolvemos en guerras que a ningún lado nos van a llevar, que no edifican en nada. Por eso yo les digo, si alguno de ustedes ha pasado por eso y usted tiene que ir donde alguien, vaya.
Si la persona le acepta su humillación, ya eso no es una cuestión suya. Es cuestión de la persona con la cual usted va a hablar. Si la persona le acepta su humillación, pues amén, gloria a Dios. Si la persona no le acepta su humillación, usted siga ejerciendo su pastorado con libertad. ¿Por qué? Porque usted ya hizo lo más que podía hacer, que era humillarse, ya usted lo hizo. ¿Ve? Porque lo otro que usted podría hacer sería decirle a esa persona, pues mira, yo voy a cejar la iglesia y nos vamos a ir todos para allá, y eso no va a resultar. Porque los que se fueron con ustedes allá era porque no querían estar con aquella persona. Y los que usted tiene ahora, que no conocen a aquella persona, tampoco van a querer estar allá. Así que eso no va a resultar. Así que al final, que se sanen las heridas, que prediquemos a Cristo con libertad y que en nuestra vida ministerial Cristo sea glorificado y que seamos un ejemplo para nuestra congregación. Y dejemos que sea Dios el que pelee por nosotros. Y uno no puede pastorear a todo el mundo, hermano. Usted ve esas iglesias, 30,000, 40,000 personas. ¿Usted cree que esa gente puede pastorear 40,000 personas? ¿Ah? Si usted sabe hasta lo difícil que es pastorear 10. Cuando yo empecé mi pastorado en Puerto Rico, empezamos con 5. Y qué duro era pastorear aquellos 5 cuando yo empezaba. Ahora tenemos como unas 200 y pico allá en Nueva York, en New Jersey. Y qué fuerte es el asunto, ¿ah? ¿Usted cree que una persona puede pastorear 30,000 personas, 10,000 personas, 5,000 personas? No se puede, hermano. ¿Usted cree que uno llega a conocer a toda esa gente? No, no se puede, no se puede. Dios da para todos, ¿ah? Y los que yo no pueda pastorear, que se los dé a usted para que los pastoree a usted.